Hay varios temas que quisiéramos abordar en esta conversación con el doctor Milos Alcalá, internacionalista, analista, embajador, presidente de Espacio Ana Frank. Y aunque el motivo original era hablar sobre el Holocausto en las actividades in memoriam, vamos a hablar sobre otros temas. Tenemos, entre otras cosas, doctor Alcalá, y gracias por estos minutos, tenemos el 23 de enero, un aniversario más del 23 de enero del 58 y un momento oportuno para la reflexión sobre qué hizo posible ese proceso de liberación y por qué ahora ha sido tan difícil lograr unirnos en una sola idea como país. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. Qué importante esta reflexión tuya, que nos coloca a nosotros ante un reto de encarar esos momentos estelares de la historia de Venezuela en que es necesaria unir las diferentes posiciones que hay. Esa fragmentación que estamos viviendo hoy en Venezuela, tanto en las fuerzas de gobierno como en las fuerzas de oposición, no es nueva, existieron en el pasado. Y hemos visto, por ejemplo, entre las mismas experiencias postgomecistas, como algunas fuerzas, en el 45 llega Acción Democrática al poder, pero hay una ruptura con otros partidos que estuvieron en la escena posterior, como COPEI, el naciente Partido Demócrata Cristiano, o las acciones que había con algunos otros sectores. Y la ruptura fue muy grande. En el 48 llegó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Felizmente, las diferencias que hubo se unieron para llevar adelante para 1958, claro, no es válido para el siglo XXI, pero una serie de elementos que unieron no solamente a los líderes que estaban totalmente enfrentados. Un Rómulo Betancourt no hablaba con un Rafael Caldera, el Partido Comunista no formaba parte de las acciones con otros partidos conservadores, los perejimenistas estaban excluidos. Y en ese momento el liderazgo se dio cuenta que lo importante era definir una estrategia para Venezuela. Y ahí es donde ADI COPEI, lo que hoy se llama la sociedad civil, tuvo aportes estelares. No es que todo era perfecto, pero la memoria nos ha hecho olvidar. Por ejemplo, la clase trabajadora organizada en sindicatos logró a través de la Confederación de Trabajadores Venezolanos proyectos extraordinarios, como el Banco Obrero. Los campesinos se unieron para la reforma agraria, todo lo que fue el CIARA. Los empresarios en Fedecámaras, en aquel momento había una relación tripartita entre gobierno, sindicatos y empresas. ¿Todo era perfecto? No. Pero había la necesidad de construir una nueva realidad, una Venezuela post-23 de enero del 58, que evidentemente dio toda una serie de aciertos hasta que comenzó de nuevo a resquebrajarse esa unidad. A mí me decía un amigo, bueno, pero los votos populares de Rómulo Betancourt, decía, sí, pero esos mismos votos populares fueron a Caldera, y los votos de Caldera fueron después a Carlos Andrés Pérez, y los votos de Carlos Andrés Pérez, de AD y de COPEI fueron a Caldera nuevamente en Convergencia, o a Luis Herrera, y en el año 99 fueron a Chávez. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tenía unos proyectos en donde, ¿quién va a estar en contra de la justicia social, de la lucha contra la corrupción, de empoderar a los que no tienen? Es decir, un poco ese lenguaje, pero la incapacidad en el pasado y en el presente de cumplir, lo que ha hecho es resquebrajar, lo que decía, y es interesante. Por eso es que el 23 de enero es una gran lección, que nosotros tenemos que unir una nueva estrategia del siglo XXI, más difícil, porque antes el liderazgo de los líderes naturales era seguido por una base popular, y hoy en día hay, gracias al desarrollo tecnológico, hay demasiados voceros que llevan un proyecto individual. Ahora, ¿cómo lograr esa gran unidad hacia la Venezuela del mañana? Bueno, el mismo espíritu del 23 de enero. Es decir, buscar una nueva estrategia adaptada a la Venezuela de hoy y que nos permita a nosotros una unión de todos, no con todos los parámetros, pero más o menos cuáles son los parámetros para la libertad, para la vigencia de los derechos humanos, para la vigencia de una mejor calidad de vida, para darle salud a todos, para permitir sobre todo a los más pobres tener una vida más digna. De nada vale tener burbujas. Exacto, de nada valen las burbujas, las que vemos ahora, por ejemplo. Pero ¿cómo se define una estrategia, una sola estrategia común
como país, como sociedad, en este momento? ¿Quién la define? Muy ¿Quién nos difícil. puede ayudar a definirla? Muy difícil, pero hay algunos elementos que nos caracterizan. Por ejemplo, independientemente de que tú seas creyente o no creyente, la Conferencia Episcopal Venezolana ha tenido una dimensión de una sabiduría extraordinaria que debería aglutinar como un gran paraguas, porque la Iglesia Católica no tiene ninguna aspiración política, pero se ha querido politizar a la Iglesia. En Chile, la salida de Pinochet se dio bajo la sombrilla del mensaje de la doctrina social de la Iglesia. Y allá fueron socialistas y fueron comunistas y fueron creyentes y no creyentes. Entonces, lo doy como ejemplo. Sí, sí. Hay una serie de situaciones en las cuales ese enfrentamiento, el de no hablar con el otro porque este viene del chavismo o este viene del G4 o este viene, eso no puede ser. Entonces tiene que ser, eso sí, con tampoco el darle la solución a todo. ¿Qué solución tiene Venezuela? Bueno, eso se puede ver más adelante. En Ok, este momento la unidad tiene que ser de todos, de ok. todo, salir del resquebrajamiento de los unos y de los otros y aceptar el mínimo común denominador, ¿Cuál un es el poco los mínimo? principios y valores. ¿Y cuál es el mínimo común El, denominador en su opinión en este momento? El mínimo común denominador es una estrategia que nos permita retornar a los principios básicos de lo que se ha denominado en las Naciones Unidas el desarrollo sostenible, en lo Ok. económico, en lo social. Eso ya está allí, son todos los países que lo han aceptado en materia de salud, en materia de educación, en materia de democracia, en materia... Es decir, es tratar de unir y después se verá qué modelo. No importa el modelo, en este momento hay que salir de una lamentable encrucijada en donde hemos visto que en 22 años el país no ha cumplido lo que se le ha ofrecido. Es decir, esa oferta inicial de Chávez, que era una oferta muy parecida a la del 23 de enero del 58, adaptada a la nueva realidad, no se cumplió, porque no se acabó con la corrupción, porque no se acabó con la violación de los derechos humanos, porque no se le dio justicia social. Bueno, y esos siguen siendo los elementos fundamentales, porque la justicia social, la búsqueda de una incorporación de todos los grandes, no solamente la partidización, es decir, el esquema, bueno, yo quiero poner a dedo lo que se ha vivido el drama de la actual administración, que tú ves superministros, ministros que fueron ministros de educación, ese mismo ministro de justicia, ese mismo ministro después es vicepresidente, después termina siendo presidente de PDVSA, es decir, sabios que no lo son. Nosotros necesitamos incorporar, y Venezuela los tiene, cuando uno lee los éxitos de los venezolanos en el exterior, ocupando los mejores y mayores lugares en las universidades, en la orquesta, en la ópera de París o en un desarrollo científico en Asia. Hay valores y esos valores, no porque a dedo tal o cual funcionario político de uno o de otro lado lo designa, sino que buscar a los que realmente pueden dentro de ese equipo llevar la justicia, la democracia, la libertad. Ahora, Eh, cuando habla de eso, doctor Alcalá, obviamente hablamos de un cambio político, de un cambio político en la mayor concordia posible. ¿Es el revocatorio la vía? ¿Son las elecciones presidenciales en 2024? ¿Es una negociación, retomar un espacio de negociación que nos lleve a otra cosa? ¿Usted qué ve posible en este momento? Sí, bueno, yo creo que para llevar adelante los planes de la Constitución venezolana, que la Constitución del 99 es más que suficiente, uno puede tener algunas observaciones sobre tal o cual artículo, pero el diseño de la Constitución del 99, igual que la Constitución del 61, te establece las reglas del juego. Las reglas del juego en todos los campos económico, social, jurídico, institucional, pero hay que cumplirlo. Entonces, no basta con decir vamos a tener elecciones si es que el estándar electoral no es transparente. Lo mismo te diría con el revocatorio. El revocatorio es una medida democrática que me parece muy acertada, pero con reglas de juego que no sean unas elecciones al estilo Cuba.
o al estilo de las elecciones que había en la época de Ceausescu, que sacaba el 99,9% de los votos. Es decir, es imprimir. Entonces tú me dices, ¿el revocatorio de la solución? Depende. Si efectivamente se acepta el juego de la democracia y que darle al pueblo, darle al poder originario la potestad de elegir su propio destino, sí es válido. Pero si los que controlan el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, las intervenciones, sea de gobierno o de oposición, para privilegiar una u otra posición, allí el revocatorio no sirve para nada. Lo mismo las negociaciones. Yo como diplomático creo en las negociaciones, pero no puede ser, y tú lo decías muy bien, estoy de acuerdo, las negociaciones son para el cambio, no Claro. son para la permanencia en el poder. Entonces, cuando tú en las negociaciones, los negociadores de la plataforma democrática señalan cuál va a ser la posición en relación a las sanciones o a Guyana, o si vamos a tener una elección bicameral, eso no es el tema de las negociaciones. Por otra parte, es necesaria una posición firme. Por ejemplo, el diálogo. Gana en Barinas el dirigente de la oposición. Y lo primero que hace es darle un gran abrazo al presidente Maduro, aplaudir el mensaje y cuenta, que más que mensaje y cuenta, habría que ver la determinación de muchas de las cosas que se dicen que no están acertadas, que no obedecen a la realidad. Cuando dice que Venezuela es el mejor país del mundo, donde no hay violación de derechos humanos, que la economía está bollante. Esa no es la realidad. Entonces, por lo menos esos dirigentes de la oposición tienen que ser firmes. Yo recuerdo mucho a María Corina Machado, cuando precisamente una memoria y cuenta muy valientemente interpeló al presidente, lo que no significa que no es democrático. Usted está utilizando una serie de mecanismos porque está robándole a los empresarios la dignidad. Entonces, bueno, la oposición tiene que ser oposición. Claro que le No puede ser. correspondería. Cuando usted piensa entonces, doctor Alcalá, y en esos escenarios que dice, bueno, el revocatorio depende, una negociación Depende. 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 Porque si, por Elecciones ejemplo, en la presidenciales, negociación, ahí tú elecciones no puedes presidenciales ser, en 2024, perdón. elecciones presidenciales en 2024. También te diría que depende. Depende mucho si efectivamente tú estableces una elección al estilo de la Europa comunista. Entonces, ahí habían elecciones. Habían elecciones y tú veías que de repente en el Parlamento había el 90% de dirigentes del partido oficialista y había un liberal, un demócrata cristiano, un socialdemócrata y tal. Y de nosotros tenemos aquí una oposición. A mí me correspondió, hace muchos años, cuando era presidente de la Unión de Jóvenes Demócratas Cristianos, se me dirigió una delegación de jóvenes de la República Democrática Alemana y presentó la doctrina social de la Iglesia, señalando nosotros que era una posición de mucha cohabitación con el régimen comunista. Pero desde el punto de vista doctrinario era impecable. Pero decía, pero esto no puede ser porque ustedes están aceptando una estructura de dominación y de sujeción que no obedece los criterios de una verdadera democracia y de libertad. Entonces, por eso te digo, no basta con que tú tengas elecciones si es que no hay reglas que te permitan a ti efectivamente consultar a la base, en definitiva, cómo llevar adelante. Ahora, eso no es fácil, Doctor porque Alcalá, se porque trata... fíjese, entonces le pregunto, porque usted a todo le dice depende, al revocatorio depende, a la negociación depende y a las elecciones presidenciales depende. Entonces, Sí, señor. ¿qué camino se tomaría en este momento? Bueno, te diría lo siguiente, es decir, ese depende es el mismo, no hay diferencia. Es si efectivamente se quieren cumplir rigurosamente los planes de la democracia establecida por la Constitución. El ejemplo más impecable, yo creo que la delegación que vino de la Unión Europea, que no cumplió con los parámetros normales porque el señor Borrell quiso ayudar, dar su contribución la administración de Maduro. Pero resulta que cuando ellos señalan las incongruencias de las elecciones, inmediatamente los llaman espías, los llaman que los expulsan, no les permiten continuar. Entonces, por eso te decía, el problema no es tanto al que depende, sino si efectivamente se logra llegar al cambio
Y el cambio ojalá sea pacífico, ojalá sea por la vía de la concertación, de la coexistencia de todos, y no por la vía de una primavera venezolana o de una explosión social, porque los ingredientes están allí. Claro. La pobreza, 6 millones de emigrados o refugiados, hay un gran descontento, los jubilados que reciben $4 por mes, cuando en otros países señalan que es necesario tener $4 por día para poder sobrevivir. Entonces, claro, el tema es buscar el mecanismo de defensa de los principios y de los valores de la libertad. Y eso es un cambio. Okay. El gobierno y la oposición estamos dispuestos a dejar los cogollitos y permitir un nuevo liderazgo juvenil, profesional, técnico que asuman. Entonces, ese es para mí el gran reto, y por eso es que todo eso va a depender si hay una mayor apertura o si es más bien una especie de ¿cómo te diría?, de manipulación de las estructuras para decir aquí hay democracia, aquí hay vigencia de derechos humanos, aquí hay libertad económica. Cuando uno vive las contradicciones de una situación en donde todo no es tan dorado. Si, por ejemplo, uno escucha la memoria y cuenta última, y uno es un extranjero, un australiano, y le dice, bueno, pero esa oposición es loca, si Venezuela está en el mejor de los mundos. Venezuela vive en una situación idílica. Ojalá en Australia tuviéramos una situación como la de Venezuela. Pero esa es la realidad. Yo creo que no. Entonces la palabra es depende. Para todo en este momento, depende. Pero su llamado, doctora Calay, entonces, A tu pregunta te diría, depende. en todo caso, su llamado es a tratar de unificar criterios y un proyecto común en función de los principios de la Constitución. Es lo que... Así es, así es. No, y una mayor tolerancia, una mayor posibilidad. Algunos de cuando uno ve en el campo, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, Sí, hay una serie de actores, cada uno de ellos muy valiosos, pero los mismos protagonistas, al igual que en la política, se desacreditan los unos a los otros, porque existe el mismo síndrome de un trabajo individual que yo no critico y me parece muy importante, pero mucho mejor sería, te doy un ejemplo concreto, que es un tema bastante ligado, la ex fiscal, cuando va al Tribunal Penal Internacional y presenta los casos, por supuesto que tiene más peso que lo haga alguien de la oposición. Eso me recuerda cuando Teodoro Petkov era ministro de Economía. A los empresarios les encantaba escucharlo, porque dice, el señor Teodoro Petkov fue guerrillero. Y mira, sin embargo, cómo defiende la existencia de una realidad mundial económica distinta. Entonces, claro, lo que hay que hacer es sumar esfuerzos, ¿no? No, claro, en algunos sectores sí, pero la fiscal es responsable, bueno, eso se verá después. Pero en este momento hay que incorporar a todos lo que llaman en inglés los like-minded, los que tienen un pensamiento similar. Y bueno, más adelante se verán esas diferencias, como te decía, si tú eres liberal o demócrata cristiano, o eres capitalista, o eres socialista. Bueno, eso cada uno podrá definir su propio proyecto en base a la aceptación o el rechazo del elector, del ciudadano venezolano. Pero en este momento, para hacerlo, hay que permitir que las estructuras de la Constitución puedan reconstruir el tejido de las instituciones. ok. Doctora Alcalá, vamos hacia el examen periódico universal. Va a haber una revisión, una suerte de rendición de cuentas por parte del Estado venezolano. Esto lo debemos asociar necesariamente con lo que ha dicho la Corte Penal Internacional recientemente en cuanto a poner un plazo para que el Estado responda sobre las investigaciones o no que esté haciendo. Ese examen periódico universal, ¿qué expectativa podemos tener nosotros de lo que pueda suceder allí? Bueno, efectivamente hay como dos visiones. El antiguo secretario general de la ONU, Kofi Annan, había propuesto, cosa que no se aceptó en la Asamblea General, que los miembros del Consejo de Derechos Humanos fueran países que fueran electos por 2/3 partes de la votación de los países y que tuvieran una serie de condiciones en cuanto al cumplimiento, defensa y promoción de los derechos humanos. Evidentemente, los países que no cumplen
los estándares de derechos humanos no aprobaron en la Asamblea General esa propuesta de Kofi Annan. Un poco, muchos, un gran número de países no van al Consejo de Derechos Humanos para cumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino para defenderse. Si yo soy Libia, si yo soy Siria, si yo soy Myanmar, si yo soy China, si yo soy Turquía, voy allá no para la defensa de los derechos humanos, sino para que si a mí me atacan, yo tengo aliados que me defiendan. Claro, claro. Entonces, esa es una realidad. Sin embargo, paralelamente, se ha ido creando en torno al alto comisionado de derechos humanos, hoy en día la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que no es solo Michelle Bachelet, sino hay en torno especialistas Claro, todo que el equipo. paralelamente a la representación intergubernamental estudian los dossiers, estudian los temas y evidentemente hay una visión mucho más profunda de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Nigeria hoy, lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Ucrania. Entonces, a través de ese trabajo, es sumamente importante ese periodo y claro, cuando se busquen quienes van a analizar la situación a nivel de gobiernos, bueno, están países como Cuba, están países son tres países y los tres están muy identificados, o sea, no va a salir de los representantes porque lo mismo sucederá cuando vayan a tratar el tema de los derechos humanos de Cuba, muy probablemente esté Venezuela representando a esa troika para evaluarlo. Sin embargo, no puedes tapar el sol con una mano. Están los informes del alto comisionado, están los informes de la sociedad civil, están los informes de aquellos de... Cuando usted dice, ¿Perdón? cuando usted dice no podemos tapar el sol con un dedo, ¿qué podemos esperar que suceda? Bueno, podemos, como por ejemplo el informe, que ya es un paso importante, el gobierno ha presentado las respuestas a lo que está sucediendo y es algo muy parecido a la memoria y cuenta. Aquí no hay presos políticos, aquí no hay una situación de pobreza, aquí las cárceles, aquí está el informe de la ministra de prisiones en donde son las mejores prisiones del mundo. Uno lee eso y parece que estamos en Suecia o en Finlandia, ¿no? Pero hay paralelamente una serie de organizaciones no gubernamentales especializadas en cada uno de esos campos. Dice, cuando dice aquí no hay tortura, aquí están las pruebas de los expertos internacionales. Aquí la situación económica es una maravilla, aquí está el informe de las universidades, la Universidad Católica, la Central. Aquí no hay una situación de torturas, aquí está el informe. Es decir, hay como la obligación hoy en día, a pesar de las críticas que se le hace al sistema de Naciones Unidas, si no existiera habría que crearla, porque son mecanismos en los cuales evidentemente a eso me refería, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Es decir, va a haber Porque una cuando tú verdad digas, oficial, doctor alcalde, va a haber una verdad oficial y otras verdades que están siendo presentadas por la sociedad. Eso es lo que se va a contrastar allí. bueno, sí y no, porque el tema es el siguiente, va a haber una discusión, pero hay otros países que no son solo los que están allí, ahí se va a levantar muy probablemente aquellos que han estado criticando la posición de Venezuela. Una Francia que puede decir, venimos a exigir que haya negociaciones, o los Estados Unidos, o Colombia. Entonces, el debate es que no puedes eludir, aunque tengas una historia, digamos, dorada de la realidad en materia de derechos humanos del país, ahí tienes la espada de Damocles, Claro. informes, ahí está la Corte Penal Internacional, ahí están todas las acciones que se hicieron en el Consejo de Seguridad que no prosperaron, pero que ahí están los hechos de corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, y cómo eso incide en la situación del país. De manera que yo creo que esa obligación de los países de acudir a este órgano tiene su importancia, siempre y cuando haya una respuesta contundente a cada una de las respuestas. A que reconocer si efectivamente no hay presos políticos, habrá que decir, bueno, efectivamente no hay presos políticos. Si no hay torturas, decir, bueno, señores, había inicialmente, en este momento ya no se practica la tortura. Pero, es decir, es reflejar la realidad en materia de la situación de los derechos humanos.
Y cada vez se va acercando el círculo. Las recientes declaraciones del fiscal del Tribunal Penal Internacional, bueno, hace que no basta con que el señor Tarek Saab diga que aquí estamos dispuestos a castigar hasta las últimas consecuencias a aquellos que han violado los derechos humanos, sino que es una situación donde la profundidad de las denuncias va mucho más arriba del policía que torturó, sino de un sistema de violación sistemática de derechos humanos, de violaciones de lesa humanidad, que es por lo cual surgió el Tribunal Penal Internacional, es de reciente creación. Los orígenes del Tribunal Penal Internacional se remontan al Tribunal de Nuremberg, donde decía, bueno, tenemos que aplicar la justicia, no vamos a ir contra todos, pero hay unos responsables arriba, porque si no, sencillamente se eleva a otras instancias. Entonces, posteriormente se vieron, cuando se pensó que no se iban a repetir esos actos, vimos Ruanda, vimos los Balcanes, vimos Myanmar, vimos en América Latina antes la teoría de la seguridad nacional y dijeron, un momento, no vamos a crear un tribunal especial para Ruanda, un tribunal especial para la ex Yugoslavia, sino vamos a un tribunal penal internacional que pueda llevar adelante los juicios no contra el soldadito, que también hay que castigarlo, no contra el policía, que hay que castigarlo por otras vías, pero un tribunal penal internacional dirigido a los responsables de delitos de lesa humanidad es la estructura que hay, y no para que vengan a decirles, vengan a ver nuestras cárceles, que las pintamos y que vamos a cumplir con tal o cual, sino que es, no para Venezuela, para todos los países. En particular, vimos una conversación, al menos se informó sobre ella, entre el mandatario Nicolás Maduro y el presidente ruso, Vladimir Putin. ¿En qué situación nos coloca en este ajedrez, además en este momento tan particular? Sí, mira, es evidente que dentro de la nueva situación mundial vuelven a sonar los tambores de la guerra. Sí, hubo una época después de la Segunda Guerra Mundial en donde también la pugna entre las superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, parecía que iba a una conflagración muy grande, hasta el punto de que surgieron movimientos de los países del tercer mundo, el movimiento no alineado, dirigido por Nkrumah, por Nasser, por Tito, no a los Estados Unidos y no a Moscú. Nosotros queremos un desarrollo de nuestras regiones sin la dominación de ninguna de las superpotencias. Ese choque de la Guerra Fría llegó un momento, había una serie de enfrentamientos directos, pero álgido en América Latina cuando la crisis de los cohetes de Cuba. Es decir, la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética llevaba a que Estados Unidos tenía interés en respaldar a Turquía y su ingreso a la OTAN, y la Unión Soviética respondió pellizcando a los Estados Unidos. Bueno, hubo una posición muy firme de los Estados Unidos, conocemos la historia, y Nikita Khrushchev tuvo que ceder, pero sin consultar a Cuba, sin preguntarle a Fidel Castro ni si mandaba o si retiraba los misiles. Eso fue un acuerdo entre los supergrandes. Hoy estamos viviendo algo parecido. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque cuando se reúne el vicecanciller ruso y el responsable, bueno, hoy hay una nueva reunión, habrá que ver qué pasa con la reunión entre Sergei Lavrov, el canciller ruso, y Blinken de los Estados Unidos. Pero en la reunión de hace una semana, la posición americana fue muy dura con Ucrania, criticando la intervención militar o el movimiento en torno a Ucrania. Y había precedentes, la presencia en rusa de los soldados en las explosiones sociales de Azerbaiyán, o con Bielorrusia, el respaldo incondicional a Bielorrusia, el traslado de refugiados a la frontera con Polonia. Que yo me preguntaba, si quieren tanto los refugiados, ¿por qué no los reciben en Moscú o no los reciben en Minsk? O no los reciben, eso sí, trasladados para que vayan a la Unión Europea. Bueno, la solidaridad también comienza por casa. ¿Por qué no reciben a los afganos y a los sirios en Rusia, ¿no? Pero bueno, pero regresando a eso, en esa especie de confrontación de los grandes, el señor vicecanciller dijo algo para mí terrible. No porque no haya presencia militar rusa, que todos sabemos que la hay, pero cuando él señala, yo no descarto la intervención militar rusa en Venezuela y en Cuba.
Entonces, bueno, pero ¿es que acaso el ministro de Defensa ha solicitado la intervención militar? ¿Es que acaso los ucranianos votaron por la presencia? Y esto fue una situación muy distinta al cambio de Rusia en la época de Gorbachev con la Glasnost. Porque cuando cae el muro de Berlín, bueno, Hungría, Polonia, la República Checa, la República Eslovaquia, Croacia dicen, nosotros queremos ser parte de la Unión Europea. Y ahí no hubo ninguna amenaza de intervención. Eh, Ellos optaron también, muchos de ellos, ser miembros de la OTAN. Esa es la posición soberana de cada gobierno. Te Claro. gustará o no te gustarán, pero tú... En cambio, ya la posición de Putin hoy es mucho más dura, señalando si Ucrania pide ir a la OTAN, nosotros tenemos aquí, podemos repetir la acción de Crimea. O sea que, por eso te decía que es preocupante. Pero dentro de la dimensión nuestra, ¿Y qué hacemos lo que nosotros a mí allí? me preocupa ¿Qué hacemos nosotros en es ese eso, que nosotros somos peones de la pugna entre los grandes y no debe ser. momento? En el caso de la intervención militar soviética en Checoslovaquia, bueno, dirigentes del Partido Comunista como Teodoro Petkov, Pompeyo Márquez y muchos rompieron con el Partido Comunista, porque dijeron, no aceptamos la intervención militar soviética. Y aquí el ejército ruso entra en Azerbaiyán, entra en Crimea, entra en Bielorrusia, defiende los separatistas de Ucrania y no pasa nada. Esa izquierda tipo Teodoro Petkov no existe más en América Latina, que puede decir, no, nosotros queremos tener relaciones con Rusia, con China, con Turquía, pero no permitir que mañana Irán, dentro de sus relaciones, envíe, como envió a Nicaragua, al hombre responsable de la explosión del AMIA en Buenos Aires, donde murieron muchos judíos, ¿no? No puede ser. Entonces, claro, el cinismo de utilizarnos a los latinoamericanos en su pugna internacional puede crear algo que inclusive va en contra de acuerdos internacionales. Por Nosotros, ejemplo, ¿qué bueno, consecuencias puede es, tener para nosotros eso, el que terminemos involucrados, alineados con Rusia? así es, así es. Nosotros nos podemos convertir en el nuevo Medio Oriente del Caribe. Medio Oriente con todas las pugnas internas, en donde ni siquiera somos actores, sino que somos fichas de ajedrez que nos pueden quitar o poner. Yo recuerdo una entrevista que le hizo un periodista venezolano a Fidel Castro, yo creo que se debe haber arrepentido Fidel Castro, uno le preguntó, bueno, ¿y usted le consultaron la salida de los misiles en la época de Khrushchev? Y se vio un Fidel Castro disgustado con la pregunta. No lo consultaron. O sea, sacaron los misiles cuando Kennedy y cuando Khrushchev llegaron a un acuerdo, pero no porque le preguntaron a Fidel Castro o a su ministro de Defensa. La otra posición es que nuestro ministro de Defensa justifica prácticamente eso. Dice, bueno, pero los rusos ya están muy graves. Si están violando, si hay bases militares rusas, está violando la constitución bolivariana. Y es un poco como justificar algo que no ha sido solicitado, la intervención militar rusa en Venezuela. Entonces, comenzamos a justificar lo injustificable. ¿Cuál debería ser Porque el rol de yo me Venezuela pregunto, en ese conflicto, doctor Alcalá? ¿Cuál debería ser el ¿cuál es el rol? de Venezuela en ese conflicto? ¿Mantenernos al margen? ¿No Bueno, apoyar no, a nadie? mira, yo pienso que uno de los temas fundamentales son los acuerdos regionales. Nosotros no somos un emirato, nosotros no somos un satélite de la Unión Soviética, nosotros somos un país de América Latina. Y dentro de América Latina tenemos una serie de tratados que están vigentes, que no se han denunciado. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca precisamente se opone a la presencia extracontinental. Hemos tenido una serie de situaciones en las que tenemos que buscar en América Latina la unidad en la diversidad. Por ejemplo, los acuerdos del Tlatelolco, que hacen de América Latina una acción sin armas nucleares. Eso es algo muy nuestro, muy latinoamericano. Las soluciones que nosotros dimos a negociaciones en el pasado, y Venezuela fue protagónica en acuerdos como los acuerdos de Contadora o los acuerdos de Esquipulas, en donde ni siquiera queríamos la presencia de los Estados Unidos, pero mucho menos de Rusia y mucho menos del Irán. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que de repente en las negociaciones de México, de Venezuela en México,
tenemos a Rusia como uno de los países designados para ser facilitadores. Entonces, si Rusia es facilitador, bueno, digamos, está tratando de que se unan las bases. ¿Cómo puede al mismo tiempo ser dificultador con la amenaza de intervención militar? Yo no veo. Entonces, claro, nuestra posición de Venezuela debe estar acompañada a la posición de América Latina en términos generales. Y yo recuerdo cuando estaba en relaciones interparlamentarias, cómo en la época en donde había una participación pluralista, las fuerzas políticas venezolanas, ADECO, PEI, MIR, Partido Comunista, más, nos poníamos de acuerdo y en las votaciones al estilo de la Asamblea General de Naciones Unidas había un solo voto, se discutía internamente y se mantenía una posición. Lo que pasa es que también hay un resquebrajamiento. El Estado venezolano debería, creo yo, no permitir que nuestro país sea parte de los intereses de los supergrandes, sino decir, bueno, mire, no depende de Ucrania que usted me envíe a mí una intervención militar o no. Eso no tiene nada que ver Ucrania con Venezuela. Eso me parece, por eso, preocupante, ¿no? Ahora, ¿qué instancias latinoamericanas podrían actuar en este momento para impedir que Venezuela o que cualquier otro país entre en ese conflicto, doctor Alcalá? Alineado con Bueno, uno o mira, con otro, ¿no? Evidentemente, sí, no. Que bueno uno y malo el otro. O sea, claro, claro. No, yo diría que hay dos bases fundamentales. Hoy en día América Latina está en búsqueda de igual que hay una polarización negativa en Venezuela, hay una polarización negativa en América Latina. sí. Todos esos esfuerzos de una unidad en la pluralidad se están resquebrajando. Entonces hay modelos que son antitéticos. Tú tienes, por ejemplo, las posiciones que determina el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla por un lado, y por otro lado el ALBA, que está como renaciendo con el triunfo o el retorno de algunas de las fuerzas, y por otro lado tú ves acciones de solidaridad con los países democráticos, pero incipiente, porque no es tan fuerte como el Foro de San Pablo, pero hay la tendencia de reunir a las fuerzas democráticas. Entonces hay, y en el pasado había la unidad en la pluralidad. Lo importante era un modelo de integración latinoamericana y no importaba si en el gobierno estuviera un partido liberal o socialdemócrata o demócrata cristiano o independiente. ¿Con qué? Con los parámetros de los acuerdos de la Organización de Estados Americanos. Si tú tienes una organización de Estados Americanos y no te gusta la composición, a través de los votos puedes hacer enmiendas. Por ejemplo, en la OEA durante mucho tiempo no se logró, pero se logró, al final votaron por la Carta Democrática Interamericana. Eso es un aporte adicional. Pero si tú vas a crear, por un lado, la OEA, por el otro lado, la CELAC, por el otro lado, el ALBA, resquebrajas esa unidad en la pluralidad. Entonces, no hay una instancia en este momento que pudiera tratar de mantener a América Latina neutral ante ese conflicto. Sí, el otro tema que usted decía era el primer ámbito, el regional, pero el otro es el mundial. En la Carta de las Naciones Unidas existe una disposición que, por supuesto, prohíbe el uso de la fuerza, pero además prohíbe la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, el hecho de que el vicecanciller ruso diga, yo amenazo con el uso de la fuerza en Venezuela y en Cuba, si es que ustedes continúan con lo de Ucrania, eso es algo que en el ámbito de Naciones Unidas tiene que rechazarse, porque la Carta de las Naciones Unidas, que Rusia dice respetar a cabalidad, establece esos principios en los cuales hay que resaltarlos, ¿no? De manera que es la confluencia entre una posición regional y una posición mundial, en la cual nosotros creo que hay que fortalecer los vínculos de una América Latina, porque el tema no es solamente Venezuela. Si el conflicto entre Rusia y Estados Unidos llegara a hacer cumplir la presencia militar rusa en Venezuela, eso afecta a Colombia, eso afecta a Centroamérica, eso afecta a Brasil, eso afecta a los otros países, porque es una situación que no hay que permitir el primer paso. Con todo respeto hacia Rusia, yo no soy antirruso, yo no soy
pero lo que sí me parece que nosotros, no solamente Rusia, es decir, si mañana hay unas negociaciones en Irán sobre la cuestión nuclear, e Irán dice, si no me da lo que pido, voy a enviar a los ayatolás a Venezuela. No puede ser. No puede ser que Turquía, si se ve acosada dentro de su equilibrio político, amenace con enviar tropas a Venezuela. ¿Quién nos ha invitado a venir a Venezuela? Entonces, entiendo que en el Medio Oriente la situación es distinta. Hay situaciones geográficas, geopolíticas diferentes, pero no podemos permitir que América Latina sea parte de un conflicto que no es nuestro. Doctor Alcalá, cerremos la conversación hablando sobre el holocausto, sobre estas actividades para conmemorar el holocausto. Siempre nos aclaran que el holocausto es un solo hecho terrible para la humanidad, pero que hay actos que pueden llevarnos a situaciones similares. ¿Usted ve el Sí. riesgo en Venezuela, en América Latina, de situaciones como esta? ¿Cuáles son esos actos que ustedes ven en este momento sobre los cuales llamarían la atención como espacio Ana Frank? Sí, bueno, comenzaría señalando que el ámbito de esta conmemoración que vamos a realizar el 27 de enero nace precisamente del seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando se crea el edificio de Naciones Unidas, después de la terrible, terrible guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, había un optimismo de todos los países del mundo para que nunca más se repitiera. Y por eso es que se dan condiciones como lo que hablábamos en este programa antes, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la prohibición del uso de la fuerza, los mecanismos de prevención de situaciones que hagan lo que hizo Alemania, lo que hizo Italia, salirse de la Sociedad de Naciones, que tenía su sede en Ginebra, y comenzar entonces toda esa mortal acción en contra, inclusive violando la situación en el caso de la comunidad judía, 6 millones de judíos que perecieron en los campos de exterminio. En esta ocasión vamos a recordar 1,5 millones de niños judíos que murieron, entre ellos Ana Frank, que es la que lleva el nombre. Y en el año 2005, todos los países de las Naciones Unidas votaron por que el 27 de enero sea la conmemoración de esa terrible situación para que nunca más se repita, no olvidar. Lamentablemente, tú muy bien señalas, aunque se repita la Shoah o la barbaridad de tener en el campo de concentración por el hecho de ser judíos o de ser homosexuales o de ser gitanos, exterminarlos. Dentro de ellos, la comunidad judía fue la que sufrió. Eran grandes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero después, como en el caso de Otto Frank y su familia, tuvieron que salir de su país, tuvieron que salir de Frankfurt para refugiarse en Holanda, que los recibió en aquel momento, o aquellos alemanes y austríacos que vinieron a Venezuela en los barcos de la Esperanza, que el presidente López Contreras abrió las puertas cuando estaban cerradas en muchos países. Entonces, hay que recordar, no solamente para que no se repitan, sino para dar un mensaje de coexistencia, de esperanza, de valentía moral, de enfrentar esas barbaridades. ¿Se frenó? No. Y tú lo señalas, ¿dónde? Y eso también en el espacio de Frank lo hemos venido recordando. No en la misma dimensión, pero Ruanda, lo hablábamos antes, la situación de los Balcanes, la situación de Myanmar, la situación de algunos países africanos. En la misma América Latina hemos denunciado las situaciones de la época de Videla, de la época de Pinochet en Chile, las masacres en los estadios. Entonces, es importante que los jóvenes que no conocieron, no sucumban a las tesis del negacionismo. Recientemente hubo una nueva de la Asamblea General donde se rechaza. Dice, no, bueno, eso no es así, es exagerado. No, ahí están las pruebas. Y esas pruebas es lo que Naciones Unidas nos ha recomendado a la sociedad civil, ha recomendado a los estados, un proceso de educación para que no se repita, Claro. de educación en donde valores como la coexistencia, valores como la libertad, como la democracia, como el respeto al diferente, como el respeto,
es lo que tenemos que inculcar a esas nuevas generaciones, precisamente para evitar ese negacionismo y esas acciones que pueden repetirse en mayor o menor grado. Entonces, vivimos en una sociedad planetaria en donde por una parte tienes cada vez más claramente definidos cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible, eso toda la dinámica de Naciones Unidas, pero tenemos también países que violan las disposiciones y por eso es que es necesario recordarlo, lo que hubo, pero sobre todo educar para que no se repita. Esa es la visión pedagógica, educativa, y por eso nos dirigimos mucho a sectores de la juventud, a las escuelas, a las universidades, a los institutos de formación, en donde tratamos de llevar adelante ese mensaje en donde cada vez esa bola de nieve va creciendo, con la colaboración de instituciones que nos han apoyado, embajadas de América Latina, embajadas tenemos de Europa, de América Latina tenemos Argentina, tenemos a México, de Europa no solamente la Unión Europea, países extraordinarios que nos han apoyado como Francia, España, Italia, Holanda, ni se diga, Portugal, sino también Rusia, ¿no? Rusia que fue el país que entró en Auschwitz para derrocar y liberar a muchos de los sobrevivientes. Entonces, bueno, ese ánimo del 45 al crear a las Naciones Unidas es la que nos anima a seguir promoviendo la formación, la educación y eso muchas veces implica una valentía moral que es la base de todo lo que hablábamos anteriormente, la base de unir una visión por los principios, por los valores, y esos valores tienen que ver con la libertad, con la democracia, con los instrumentos internacionales que nos hemos dotado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la lucha contra la tortura, contra la discriminación por raza, por religión o por género, que está en todo el gran sistema de Naciones Unidas, pero que tiene que cumplirse. No basta con que, es como hablábamos de la Constitución. La Constitución nuestra es impecable, lo importante es cumplirla. No basta con que esté escrito en la Constitución, sino que efectivamente se cumpla. Y lo mismo sucede con la Carta de las Naciones Unidas. Cerramos entonces, doctor Alcalá, y con lo que comenzamos. El llamado a la consistencia, la defensa de la libertad y algo sobre lo cual ustedes insisten mucho, la valentía moral, que en este caso, si hablamos de valentía moral para el liderazgo venezolano de todos los sectores, ¿qué implicaría? Implicaría una capacidad de diálogo, de escuchar al otro. La valentía moral no es solamente mi valentía, sino entender que el otro tiene una valentía igual para querer conversar. ¿Vamos a coincidir en todo? No, pero sí podemos buscar elementos que converjan a que tengamos una Venezuela que le cumpla como servidores públicos los que dirigen nuestras acciones en el arco iris de posiciones, pero que no están para tener privilegios, para ser una nueva clase dominante, sino que sean los que puedan estimular una participación popular, escuchar al ciudadano y mejorar las condiciones del ciudadano. Y mientras más capacidad tengas como líder para escuchar a los demás y te comprometas con mucha valentía a que tú no eres el único que tiene la verdad revelada, sino que hay otros que tienen sus verdades, que tienen que respetar también tu defensa. ¿En qué? En los principios, en los valores, y esos son comunes y son universales y son aplicables en Venezuela, en Rusia, en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Doctor Alcalá, muchísimas gracias. A Gracias ti, por Vanessa, tu tiempo. para mí siempre es un gran honor estar contigo y de felicitarte por tu trabajo periodístico y humano. Gracias. Así que Muchas mucha gracias. felicidad. Gracias.